regalo. Un nuevo comienzo aquí en la casa de Dios. Una nueva vida te dará, plena bendición en Él tendrás. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, Dios a mi lado va. Juan capítulo 3, verso 22 al 30. Y yo le puse como tema a este pasaje: más de Dios y menos de mí. Usted puede decir conmigo: más de Dios y menos de mí. Leo la escritura. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Otra versión dice: es necesario que él crezca, pero que yo disminuya. Yo creo que Dios planifica nuestro crecimiento. Yo creo que Dios no improvisa. Yo creo que Dios es un arquitecto por excelencia, un diseñador. Y yo creo que Él planifica desde el vientre de nuestra madre hasta el día que morimos y partimos en esta tierra, tu vida y mi vida. Yo no creo que a Dios lo tomó por sorpresa la caída de Adán y Eva. Mucha gente dice: si Dios sabía que Adán y Eva iba a caer, ¿por qué permitió el árbol del bien, del mal y del conocimiento? Yo creo que Dios, uno de sus atributos es la omnipresencia y la omnisciencia. Que la omnisciencia es que Dios lo sabe todo. Es más, el momento que Adán y Eva caen al pecar, Dios ya tenía algo preparado. Aleluya. Él dice en Génesis capítulo 3, verso 15 y 16, ya habla del Cordero. Pero Dios planifica nuestro crecimiento. Y quiero hablarte de la historia, para empezar, como en forma de introducción, de un corredor de pista, de velocidad. En su época de la escuela secundaria, una noche su entrenador lo invitó a cenar a su casa. Después de la cena le dio una carpeta con su nombre en la cubierta. Inmediatamente volteó la última página y tenía el título de la fecha después de 4 años, que era junio de 1957. Es decir, 4 años después, en el momento que está hablando con él. El entrenador le dijo: estas son las carreras que te he programado para que corras 4 años a partir de ahora. Estos son los tiempos que debes lograr. El joven corredor miró esos tiempos y él dijo: es imposible que yo pueda llegar. Están a años luz de donde él se encontraba en el momento como un atleta corredor. Entonces el entrenador comenzó a pasar hacia atrás las páginas de esa carpeta 4 años atrás, anteriores, que había programado para las sesiones de entrenamiento. Y eran los planes escalonados para incrementar la capacidad, la velocidad en las pistas a medida que vaya transcurriendo el tiempo, los meses y los años. Indudablemente este hombre tuvo un sentido de dirección y de desarrollo en lo concerniente al crecimiento de este atleta y de este corredor. Los entrenadores y los líderes de toda clase entienden la necesidad absoluta de planificar estratégicamente a largo plazo. Y yo creo que igual que esta historia, el mismo modo, un Dios sabio que lo conoce todo, tiene un plan para nuestras vidas en su totalidad. Gradualmente e inevitablemente, con el paso de los años,
Yo creo que el propósito de Dios para nuestra vida es que seamos más como Jesús. Yo creo que Dios muchas veces usará la carrera de la vida para que a través de las pruebas, de los valles, de las circunstancias, nosotros podamos acercarnos más a Él y podernos parecer más a Él. Yo creo que ese es uno de los propósitos de Dios, que cada día yo mengüe para que Dios crezca en mí. Pero muchas veces nosotros nos estamos preguntando y decimos, wow, pero ¿cómo Dios hará esto? La Biblia habla en Jeremías capítulo 18 y presenta a Dios como un alfarero que nos da forma en el lugar donde trabaja el alfarero. Y muchas veces esa forma como que nos duele en la vida. Muchas veces nos podemos quejar. Pero algo que me llama la atención de la visión que vio, de lo que Dios le mostró cuando Dios le dijo a Jeremías, anda a la casa del alfarero, es que aunque el barro se deshaciere, tenía que permanecer en sus manos. El asunto aquí no es que tú te deshagas por la circunstancia, el asunto es que no te salga de sus manos. Mientras estemos en sus manos, estamos en las mejores manos. Pero quiero rápidamente empezarte con el primer punto de la enseñanza de lo que hemos leído. Hay 4 enseñanzas, puede haber más, pero por lo general cuando estaba estudiando y preparando mi bosquejo para la exposición de la palabra en esta mañana, yo vi 4 enseñanzas. Y la primera de los versículos que leímos es que dice la Escritura que Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. El verso 23 dice que Juan bautizaba también en Enón, una ciudad junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Me llamó la atención muchas aguas porque hay mucha gente que dicen, no, que el bautismo tiene que ser por aspersión, de regar las aguas. Por lo general, si habían muchas aguas, era porque usualmente necesitaban muchas aguas para que se puedan hundir completamente. Esa es la implicación. Pero el primer punto es que Juan conoce su función en el reino. Esa es la primera enseñanza que yo puedo ver aquí. Ahorita en los versículos 22 al versículo 25, porque dice la Escritura en el verso 25 que hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Después el versículo que sigue dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Permíteme por lo menos hacer aquí un paréntesis. Estoy en el primer punto. Que Juan conoce su función en el reino. Juan está claro en su función y misión en el reino. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes una función y una misión en el reino. Mire, sus propios discípulos le dicen, las intenciones no las sabemos, cuáles son las intenciones. Pero ellos le dicen, mira, de quien tú diste testimonio, de Jesús, vienen a Él, se bautizan y todos vienen a Él. O sea, en otras palabras, déjame parafrasearte, la gente se te está yendo y se está yendo con aquel de que tú hablaste, aquel que tú presentaste. Pero Juan está muy claro en su función y misión. El asunto es que a veces en la iglesia nosotros no estamos claros en nuestra función y misión y ahí es donde muchas veces nos frustramos. Por ejemplo, personas a veces entrándose en ministerios donde Dios no los ha llamado. O personas actuando en la función de que no les corresponde. Yo creo que Dios tiene un plan con nosotros, pero lo importante es que nosotros conozcamos ese plan a través de su palabra y sepamos cuál es la función mía en este plan. Dios es un diseñador. Yo creo que esto es como un gran rompecabezas. Tú eres una pieza importante en el rompecabezas de Dios. Pero si tú quieres tomar otra forma que no te corresponde, no vas a entrar en el rompecabezas. Yo me recuerdo que a la hija mía le encantaban los rompecabezas. Puzzle se dice en inglés, ¿verdad? Puzzle. ¿Te lo dije bien? Sí. Mi inglés de Tarzán, yo digo. Entonces, la hija mía, a veces una vez, me recuerdo hace tiempo, no sé si ella se recuerda, pero una vez se le perdió uno. Y ella estaba tratando y me decía, papá, me falta uno. ¿Y ahora qué hacemos si se perdió uno? Está incompleto. Necesitamos ese uno. Ahora tienes que comprar uno nuevo solamente por esa pieza.
Yo quiero decirte que tú eres una pieza fundamental en el rompecabezas de Dios. Pero necesitamos entender nuestra función y nuestra misión. Ahora, las intenciones de los discípulos de Juan, no sé si eran buenas o eran malas, pero tú siempre te vas a encontrar con gente así. Yo he podido ver que, por ejemplo, la Biblia dice en 1 Corintios 4:5, hablando de las intenciones un día Dios las vas a juzgar. Las intenciones un día Dios las vas a juzgar. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, las intenciones, y manifestará de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, un día el Señor va a dar a conocer las intenciones del corazón. Porque yo creo que hay intenciones que son buenas aunque no sean bíblicas, aunque no sea la voluntad de Dios. Te doy un ejemplo. David tuvo intención de hacerle casa a Jehová, pero no era el propósito que David le construyera casa. La intención era buena, pero no era. Dios dijo, el que la va a ser tu hijo Salomón. ¿Qué sucedería si David de cabeciduro se pone a hacerle casa a Jehová? Ya Dios le había dicho que él no la podía hacer porque era un hombre sanguinario, un hombre que había derramado mucha sangre, era un hombre de guerra. No la podía hacer. Entonces, hay intenciones que son buenas muchas veces, pero a veces no son la voluntad de Dios. Ahora, hay intenciones también en el corazón que son malas, que son perversas. Pero dice la Biblia que un día Dios la manifestará. Ahora, yo no sé cuáles eran las intenciones de los discípulos. A lo mejor puede haber sido que estaban preocupados porque se le estaba yendo la gente. A lo mejor tenían una intención buena. A lo mejor pueden haber dicho, no, es que tú hablaste de Jesús y cómo ahora Jesús se te está quitando la gente. Pero a mí me ministra la parte en esta, es que Juan conoce su función en el reino. Y cuando nosotros conocemos la función de nuestro reino, hermano, mira, la función nuestra, no hay diablo que te vaya a querer quitar a ti la paz. Cuando tú estás seguro a lo que Dios te llamó, tú caminas con seguridad. Cuando tú estás seguro a lo que Dios te ha llamado y Dios te ha revelado para qué te llamó, entonces tú no tienes miedo de nada. Tú no tienes ni aún complejo de nada. Porque yo sé que Dios me llamó a algo. Mire, hermano, mi estilo de liderazgo, yo he sido muy influenciado por dos personas. Fueron pastores míos. Yo solo he tenido dos pastores, o sea, no he acostumbrado por la gracia del Señor, pues yo creo que cuando uno se planta en un lugar, debe plantarse, o sea, no puede uno estar saltando de un lugar a otro. La Biblia dice que el justo crecerá como la palmera del Líbano, plantado ¿en dónde? En la casa de Jehová. Y yo tuve un pastor, se llamaba Reyito, conocido, con él aprendí, fui discipulado por él, aprendí a orar, aprendí a ayunar, aprendí, creo un poco, porque yo creo que la humildad no sale, la humildad se aprende. Aprendeos de mí que soy mansos y humildes. O sea, entonces yo creo que se aprende, ¿verdad? Jesús dijo, aprendan de mí. Y yo aprendí de él no porque me dijo, aprende de mí ser humilde, como lo dijo Jesús, sino que yo lo veía a él actuar. Le podían hacer cosas, le blasfemaban, le hablaban mal. Y yo veía a Reyito siempre riéndose. Y yo decía, Dios mío, pero este hombre, qué don que tiene. Yo, como era más o menos, yo creo que era como yo fui un tiempo como escudero de él, le cargaba la maleta y aprendía de él. Y lo veía que él no se defendía. Humilde, todo lo llevaba a oración, oración, oración. Pero hubo otra persona también que influenció mucho mi vida. El pastor Edu Rodríguez influenció mi vida en el estilo de ser visionario, de creerle a Dios, de ampliar tu visión, de creerle a Dios por cosas grandes. Pero una de las influencias también es este escritor José Luis Navajo. Y yo creo, hermano, rotundamente que este fue el estilo del ministerio de Jesús como fundamento para el liderazgo y para el servicio. Sus escritos, su lectura, a mí me han influenciado mucho mi mentalidad y mi cosmovisión en el liderazgo. Porque yo estoy de acuerdo en lo que él dice en el libro Mis lunes con mi viejo pastor, para no decir que vaya a decir, le estoy dando atributo al lector. Él dice que para tú crear una iglesia de gigantes, tú tienes que ser que los otros sean mayores que tú.
Porque hay a veces estilos de liderazgo que piensan que todos tienen que hacer menos que tú. Y se forma una forma piramidal. O sea, no puede haber otro mayor que tú. No, hermano, yo creo que esa pirámide tiene que ser al revés. Por eso es que aún Jesús dijo, mayores cosas ustedes harán. Mayores cosas. Hermano, yo no vi a Jesús. Jesús hizo muchos milagros. Pero por lo menos en el libro de los Hechos dice la Biblia que con los enfermos se trataban de ver si la sombra de Pedro les daba. Y yo creo que ese es el estilo de liderazgo. Y menciono esto porque es que Juan estaba claro. Anteriormente a Juan se le pregunta si él era el Cristo. Y él dice, yo no soy el Cristo. Yo les dije que venía alguien después de mí, que yo no era digno de desatarle la correa de su calzado y que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba claro y cuando le preguntan, Él no dice, porque hay gente que le pueden decir, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. No, yo no soy el Mesías. Lo que Él decía, yo soy una voz. La voz no se ve, pero se escucha. Yo no soy el Cristo. O sea, Él estaba claro. Él no se toma ningún atributo. Hoy en día, si lo quisiéramos contextualizar o aplicarlo, es que nosotros debemos conocer nuestra función en el reino, nuestra misión. Tú eres una pieza fundamental en el reino de Dios. Tú eres importante, pero yo necesito saber cuál es mi función y cuál es la misión que Dios tiene, que te ha traído a esta familia para nosotros poder alcanzar el propósito al cual Dios nos ha llamado. Hoy en día hay gente que a lo mejor no dicen lo mismo que los discípulos, pero hay gente que a lo mejor pueden decirte, mira, ese que tú ayudaste se cree que es más que ti. O mira, aquí no vas a crecer. O mira, aquí no se reconoce tu talento. Más o menos era lo que estaban diciendo los discípulos. Las intenciones las sabrá Dios si eran buenas o malas. Pero qué bueno que Juan no se dejaba llevar por adulaciones. Juan estaba claro en su posición en el reino. O aún preocupaciones y un claro entendimiento. Él tenía un claro entendimiento de la misión. O sea, en otras palabras, Juan está claro en la misión que Dios lo llamó. Y hermano, hay que estar claro en lo que Dios nos llamó. Todo lo que tú haces aquí en el reino de Dios es importante para el Señor. Nada es en vano. Otro punto es que tampoco debemos minimizar lo que tú haces para Dios. Hay un error que muchas veces lo he escuchado en muchos predicadores, cuando presentan los 5 ministerios. Hay muchos más ministerios, sí, pero en la forma de la iglesia hay 5. Y muchas veces lo hemos querido poner como que si fuera algo jerárquico, que los apóstoles están primero. No, los 5 son necesarios. Y los 5 son fundamentales. Y ninguno es mayor que otro. El apóstol no es mayor que el maestro. El profeta no es mayor que el evangelista. Todos somos necesarios y necesitamos cumplir nuestra función. También el otro asunto está cuando nosotros queremos cumplir funciones que Dios no nos ha llamado a cumplir. O tomarnos atributos. Gracias a Dios que Juan reconoció su llamado y su función. Ahora, déjame decirte, hay 2 llamados generales. Mientras paso al segundo punto, hay 2 llamados generales que yo creo que tú tienes en tu vida más allá de los dones que Dios ha puesto en tu vida. El primero, que Dios nos llamó a servir. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos llamó a servir. Usemos la frase que se escucha: el que no sirve para vivir, no sirve para servir. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. No solamente eso, hay algo dentro de ti que cuando tú sirves en el propósito de Dios, hayas una autogratificación. El momento que, primero el gozo te lo da Dios cuando tienes un encuentro, pero cuando tú te hallas en el propósito de Dios, por eso es que una persona que está clara en su misión, le podrán venir las tormentas, las dificultades, las situaciones. No estoy diciendo que no lo vayan a golpear, pero permanece firme porque está claro en la misión. Permanece firme porque sabe que Dios lo llamó. Permanece firme porque dice: Dios me habló y me dijo que esta es mi función. El primero, que Dios nos llamó a servir. Segundo, Dios nos llamó a ser testigos independientemente del ministerio que nosotros tengamos. Dios nos llamó a ser testigos. ¿Y qué es lo que quiere decir testigo? Testificarles a otros de tu vida en Jesús. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 18, y este es el versículo que
que después del 17, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y el verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquel que diga que no tiene un ministerio, le dejo este versículo, usted tiene un ministerio. Usted tiene el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Usted tiene que comenzar a hablarle a la gente y decirle, reconcíliate con Dios. Porque Dios clama a través de ti como embajador para nosotros anunciar las buenas nuevas. Entonces, toda persona tiene el ministerio de la reconciliación. O sea, así que nadie aquí puede decir que no tiene ministerio. La Biblia también dice en Proverbios 11:30, dice que el árbol de vida, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Hermano, esos son dos llamados generales que nosotros tenemos como iglesia. Yo sé que vendrán ministerios que vienen aquí, sirven, adoradores, levitas, pastores, maestros, misioneros, funciones apostólicas, profecía. Todos esos son ministerios que van a edificar la iglesia. Pero tenemos dos llamados esenciales. Y el uno es de servir a nuestra gente y el segundo es de testificar. Yo escuchaba un testimonio y esto me partía el corazón y me conmovía mucho, porque un misionero estaba hablando de las estadísticas de los esfuerzos que nosotros necesitaríamos solamente para que la gente escuchara acerca del nombre de Jesús. Mire, Latinoamérica, podremos decir que la gente puede escuchar del nombre de Jesús, pero hay lugares donde no se ha escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. Aquí mismo, Estados Unidos ya dejó de ser un país enviador de misioneros. Pasó a ser el tercer país campo misionero. Después de la China y de la India. Hay una ola de secularismo que está arropando a nuestros jóvenes en las universidades. Y él decía, nosotros como iglesia, para unirnos y solamente llevar a cabo la gran comisión, que fue lo que Jesús nos encomendó, él lo puso de esta forma. Es como que tuvieras la oportunidad de andar en un carro a 60 millas por hora y repartieras un Nuevo Testamento a toda persona que tú te la encuentres a esa velocidad. Te tardaría darle la vuelta al mundo 4 años. 4 años para apenas conseguir la cantidad de personas. Dice, necesitarías darle 30 vueltas. Y eso poniendo que haya carretera en todo el mundo, porque no lo hay. Entonces, mire, el trabajo que nosotros tenemos que hacer es de evangelizar, de dar testimonio. Y para eso es el propósito también, creo, de la llenura. Pero Juan reconocía su función. Juan sabía que su función era de anunciar a aquel que iba a venir. Juan estaba seguro a lo que Dios le había llamado. Y lo que Dios quiere, hermano, que nosotros aprendamos de este primer punto, es que aprendamos a reconocer la responsabilidad que tenemos delante de Él. Y de la responsabilidad que tenemos de anunciar las virtudes de aquel, de reconocer nuestra función. Una de las cosas que tú tienes un ministerio de reconciliación, tienes también una responsabilidad delante de Dios. Tenemos una responsabilidad delante de Dios de hablarle a las personas, de testificarle de nuestra fe. Somos una pieza importante en el rompecabezas del Señor. Cuando nosotros nos metemos en cosas muchas veces, y esta es una de mis preocupaciones, el propósito es que cada uno de nosotros seamos un ministro. Y la palabra ministro es servidor, nada más, hermano. La palabra ministro es servir. La palabra de ministro es servir a mi prójimo. Nada más, o sea, yo comenzar a servir. Cuando nos comenzamos a meter, mire, el negocio de la iglesia es ganar almas. El negocio nuestro es ganar almas. Yo quiero que nosotros nos propongamos, nos quedan 3 meses en este año 2021. Usted le ore al Señor, oremos al Señor y usted diga, mira, a la vecina, le póngale a esta persona, yo voy a comenzar de una forma intencional a acercármele para poderle predicar el evangelio. Cuando nosotros estemos delante de su trono, Dios nos va a pedir cuenta a quién nosotros le hablamos del Señor. Eso es lo que Dios nos va a pedir cuenta. ¿A quién nosotros le hablamos? Y cuando nosotros muchas veces nos envolvemos en cosas, porque mire, ya que a veces cuando el diablo no puede
con la iglesia. La Biblia dice: ninguna arma forjada prosperará en contra de nosotros. Entonces muchas veces trata de distraerte del propósito, de mantenerte ocupado, de quitarte a lo que Dios te ha llamado, como más o menos le pasó a Balaán. Ustedes conocen la historia de Balaán, el libro de Números, ¿verdad? Balaán era un profeta, pero sin embargo siguió el soborno, porque lo sobornaron para que pudiera maldecir a Israel. Y cuando eso sucede, nos distorsionamos, perdemos la visión a lo que Dios nos ha llamado. Sucede que perdemos visión, porque Balaán perdió la visión cuando va montado en el burro. Ve un ángel, el burro ve el ángel y Balaán no lo ve. Y desde entonces hay profetas como burro y burro hablando como profetas. Cuando nosotros perdemos la visión a lo que Dios nos llamó, entonces nos distorsionamos. Porque el profeta está supuesto a ver lo que Dios le muestra y hablar en la tierra lo que Dios le está mostrando. Entonces nosotros tenemos que conocer nuestra función, mis amados hermanos. Juan estaba claro en su función y su misión. Yo te di dos formas generales de que Dios nos ha llamado: una a servir y el segundo a testificar, a hablarle de la gente de Dios. Segundo, que puedo ver el versículo 27 de Juan capítulo 3, es que a mí me ministra este versículo. Es uno de mis versículos favoritos. Dice Juan está claro en su misión y le dice a los discípulos: miren, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Tu matrimonio, Dios te lo dio. Tus hijos son de Dios. Tu negocio es de Dios. La educación que has adquirido lo hiciste por la gracia de Dios. El don, el talento que tienes, te lo dio Dios. El ministerio te lo ha dado Dios. Todo proviene de Dios. Y Él dice: nada puede recibir el hombre si no le fuere dado desde el cielo. Por eso es que cuando Jesús se encuentra ante Pilato, Pilato pensaba, y Pilato le dice de una forma muy arrogante. Pilato le dice: háblame, tú no sabes que yo tengo poder para poderte soltar. Aleluya. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Aleluya. Ninguna autoridad te es dada si no te fuera dado desde arriba. ¿Y sabes por qué? A veces dice la Biblia que Jesús estaba callado y enmudecía, porque es que Jesús sabía la función a que Él venía. Hay evangelios que dicen que en un momento lo quisieron hacer rey y Él se escondió de ellos, porque su función no era ser rey, porque Jesús ya era rey. Su función en la tierra era venir a la cruz. Y en un momento cuando uno de sus discípulos quiso distorsionarlo de la función y de la misión que Jesús venía a esta tierra, le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque Jesús estaba claro a lo que Él había venido. Jesús venía a morir en la cruz. Venía a decir: consumado es, para que tú y yo podamos disfrutar de la libertad, de la gracia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: todo lo que tú tienes es por la gracia de Dios. Aleluya. Yo creo que yo he contado esta anécdota muchas veces. No sé si total. Yo manejaba la van de la iglesia en Nueva York. ¿Sabes que en Nueva York, yo viví 10 años en la ciudad de Nueva York? Y allá se manejaba y se recogía la gente por las casas, por los apartamentos. Y yo era siempre el primero que salía y el último que llegaba a mi casa, porque era el que le manejaba la van. Edward conoce. Y yo me recuerdo que un día yo estoy tan cansado, en el Bronx había que parquearlo en un garaje, y de ahí yo tenía que venirme caminando como unos 6 bloques, porque yo estaba en Girón y yo vivía en la Wright Avenue. Lo que saben en Nueva York más o menos saben, de Girón a Wright Avenue tenía que caminar. Y yo me recuerdo que yo estoy cansado y yo le dije: Señor, yo no voy a llevar entre mí. Dejé a todos los hermanos y estoy manejando y estoy orando al Señor. Y digo: Señor, yo voy a buscar un parking en mi casa, en mi apartamento. Por favor, le oro así al Señor: provéeme un parque, porque para tú conseguir un parking en el Bronx tienes que orar. Sí, la gente que vive en Nueva York sabe, los que viven en Queens, ¿verdad? Oh my God. Y yo estoy orando: Señor, porque yo estaba cansado. Y yo voy dándole como 5 vueltas al bloque de mi casa. Y llego en un momento y veo un espacio. El espacio
hermano, humanamente no daba para que entre la guagua o la van de la iglesia, porque la van es larga. Pero yo trato de ver de una forma humana, me parqueo o aparco en la parte para medirla. Y antes de eso, ¿sabe que usted parquea ya así de espalda, así? Me pongo ahí y oro nuevamente. Le digo, Señor, ayúdame a meter este guagua. Así sea que tenga que empujar al carro de atrás y al carro de adelante. Y cuando oro, hermano, mire, esa guagua se mete así, la metemos ahí, me bajo y yo literal mido y me pongo 2 dedos en la parte de atrás, estaban así 2 dedos nada más y 2 dedos en la parte de adelante. Y yo me paro así y después yo digo, qué chofer que soy yo. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros, porque si Dios es como nosotros me da ahí ¡plá! Y en ese momento yo siento que el Espíritu Santo me habla. Tú me pidiste a mí para entrar. Y ahora, me sentí tan mal. Me sentí tan mal. O sea, la convicción que trae el Espíritu Santo a nuestros corazones para arrepentimiento. Es verdad, Señor, perdóname. Yo te pedí a ti para ayudar a meter esta guagua. Y yo ahora estoy diciendo que soy un buen chofer. ¡Qué bárbaro! Cosas sencillas. Muchas veces no le damos la gloria a Dios que se corresponde. Por eso es que Pablo en 1 Corintios, él dice, si coméis y bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Aún en lo más mínimo. Hay que aprender a darle la gloria a Dios y reconocer que todo lo que yo tengo, que todo lo que proviene, lo bueno que yo tengo, ha sido porque Dios me lo ha dado. Y si un día Dios te da una corona, como se la hizo con los 24 ancianos, y veamos su esplendor, veamos su trono lleno de gloria, podamos arrojar nuestra corona a los pies de Jesús. Y decir solamente tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, porque todo Dios lo hizo por Él y para Él. Toda bendición, lo que alcancemos, proviene de Dios. El segundo punto, rápidamente para avanzar al tercero y cuarto, ya ir concluyendo. Mira, se ha caído en el error que el hombre merece todo. Es algo que empieza desde la niñez. Un niño todo lo quiere, pero no es que todo necesita. Hay que saberle dar a los hijos lo que necesitan, no lo que todo quiere. Y para conseguir simplemente lloran, y muchas veces el error que cometemos nosotros como padres, y yo estoy incluido en eso, yo digo el primero soy yo, nosotros muchas veces le damos. Cometemos el error de darle, o muchas veces los padres cometemos el error de decir, como yo nunca tuve, yo le voy a dar todo a este niño. Y es un error. Alguien dijo una vez, un duque árabe, de mucho dinero, le preguntaron y él dijo, momentos difíciles crean hombres duros. Dice, a lo mejor mis hijos treparán en Range Rover, Land Rover y todos esos carros, pero a lo mejor mis nietos ya treparán en menos carros, porque él decía, momentos duros hacen hombres duros, hacen hombres fuertes, pero momentos fáciles hacen hombres fáciles. Porque, hermanos, para que nosotros podamos caer, a veces las raíces de los árboles, de las palmeras, se forman cuando las tormentas comienzan a mover. Entonces, es algo que empieza desde la niñez. Muchas veces los jóvenes, padres, disponen o no disponen. Yo merezco tener las cosas que los demás no tienen. Muchos terminan a veces en negocios ilícitos por tal cosa, porque creen que se lo merecen todo. En los matrimonios, el hombre y la mujer piensan que nosotros, y es algo que yo tengo que servir a mi esposa, es algo mutuo, pero no es que yo lo merezco todo. Los solteros con respecto a casarse, dicen, ay no, la mujer que me va a hacer feliz, desde ahí ya estás empezando mal. La persona que tú te dispongas a ser feliz. No pienses así, porque estoy pensando de una forma, aunque no directa, estoy siendo egoísta. Porque estoy pensando solo en mi felicidad. Y en vez de cambiar el vocabulario y decir, no, la persona con la que yo me case, yo la voy a hacer feliz. Qué lindo suena, ¿verdad? Mejor, suena mejor, es así. Entonces vemos que resalta muchas veces el egoísmo, y eso fue lo que pasaron con los discípulos. Pero el segundo punto es que nosotros reconozcamos que todo viene de Dios.
Tu casa es de Dios, tu carro es de Dios, tus hijos es de Dios, tu negocio es de Dios. Todo, el ministerio es de Dios. Todo. Simplemente somos administradores. En el momento que nos encontremos con el Señor, Él nos dirá: siervo buen fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esta tierra, hermanos, solamente Dios nos concede las cosas para nosotros poder bendecir y poder ayudar. No piense que Dios la ha bendecido. Hay personas que a veces han perdido la visión de eso. Yo conozco empresarios, buenos empresarios con corazón de reino, pero también conozco empresarios que se han dañado su corazón. Ellos han pensado que muchas veces simplemente se han enriquecido por ciertas cosas y no para bendecir. Hay personas que Dios las bendice, hermanos. Serán empresarios, pero para financiar el reino de Dios. Yo creo que el joven rico era uno de esas personas cuando se encontró con Jesús. ¿Usted piensa que Jesús quería la riqueza del joven rico? Sí, la Biblia me encanta cómo lo dice. Dice que Jesús lo miró y lo amó. Y el problema no es que el joven rico tenía riqueza. El problema era que las riquezas lo tenían a él. Y ese es el problema. Porque cuando Dios nos bendice, hermano, los recursos, cuando Dios te da recursos, es para también bendecir su reino. Si Dios te da sabiduría, tú lo compartes con otros. Si Dios te da dones, tú los compartes con otros. Si Dios te da recursos, tú ayudas a los otros. Dios nos lo da para también nosotros poder ser de bendición. Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria. Solo Dios la gloria. Está entre los 5 puntos. Solo Dios la gloria. Solo a Él sea la gloria, hermano. Tercer punto. Es que Juan no se toma atributos que le pertenecen. Le decían: tú eres el Cristo. Él decía: yo no soy el Cristo. ¿Sabe que el diablo cayó porque se quiso tomar atributos que no le pertenecían? Porque Dios le había dado su lugar. Dios le había dado un lugar especial. Era el que dirigía, puede ser. Podríamos decir, ¿verdad? Eso no está directo, pero está de una forma connotada. Dice que los instrumentos, el tamboril, fueron para el día de su creación. Caminaba en las piedras de fuego, un lugar hermoso. Era un querubín, según Ezequiel y según también Isaías, que habla un poco de él antes de su caída. Pero él se tomó atributos porque él dijo: seré semejante al Altísimo, no en santidad, sino en poder. Y quiso tomar atributos que no le pertenecían. Qué bien que Juan el Bautista estaba muy claro cuando le preguntaron: ¿tú eres el Cristo? Y él dijo: no, yo no soy el Cristo. Viene alguien mayor que yo. Hermano, el tercer punto, tenemos que estar claros y no tomarnos atributos que no nos pertenecen. No tomarnos atributos que no nos pertenecen. Simplemente nosotros somos servidores. Dios nos ha dado un lugar, nos ha dado una función, pero yo tengo que entender a lo que Dios me llamó, a lo que Dios me ha llamado. Entonces, Juan no se toma el atributo cuando le preguntan: tú eres el Mesías. Él dice: yo no soy el Cristo. El Cristo lo que quiere significar es la palabra ungido. Él dice: yo no soy el que ustedes están esperando. Yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de Él. Y en el verso 29 da una lección muy importante. Él dice: yo soy el amigo del esposo. Y revela algo tremendo. Él dice: simplemente yo me gozo cuando el esposo, porque la iglesia está viniendo, ¿verdad?, a Jesús. Los discípulos están viniendo a Jesús. Y él dice: yo me gozo porque mi trabajo era ese mismo, llevar la gente a Jesús. Hermano, aquí en la iglesia el que brilla es Jesús. Usted es una pieza fundamental. Yo soy una pieza. Es más, yo soy un siervo de ustedes. Aquí el que brilla es Jesucristo. Porque la Biblia dice que los entendidos resplandecerán como la estrella del firmamento. Pero en realidad el sol de justicia, la estrella resplandeciente de la mañana, son atributos que la Biblia solamente le da a Jesús. Y simplemente nosotros estamos aquí, hermano, para llevar a cabo la función y la visión que Dios ha puesto a nosotros como iglesia en esta comunidad. Nada más.
El seguir y cumplir, el ganar almas, el de multiplicarnos, el de ganar comunidades y familias para la gloria y la honra del Señor. Nada más, o sea, no nos tomemos atributos que no nos pertenecen. El único merecedor de la gloria es Jesucristo. Y el cuarto punto, voy aquí rápido a minimizarlo. El cuarto punto es que Juan dice, es necesario que Él crezca para que yo disminuya. Hay algo, mencionaba Génesis, que el enemigo inyectó en el momento, o sea, no lo digo de una forma directa, fue ocasión de la caída del hombre, que se llama ego. El apóstol Pablo, queriendo poner, tremendo, Pablo era una mente, hermano, tremendo, o sea, el Espíritu Santo le daba revelación, pero el conocimiento que tenía Pablo, que nos deja, esta es mi percepción, esta es mi interpretación. Yo le atribuyo a Hebreos, y por eso digo 14 cartas, son 13. Aunque no dice que Pablo la escribió, pero su lenguaje, y eso no me juzga ni me condena. Pero yo le atribuyo a Hebreos a Pablo, ¿verdad? O sea, no dice de su mano escrita, son 13 nada más que él dice, pero el 14, pues déjenmelo abierto. No creo que me vaya al infierno por eso de ahí. Pero yo le atribuyo por su lenguaje. Muchos dicen que puede haber sido Apolos, otros puede haber sido, dicen que haber sido este. Pero entonces, Pablo, él escribe y él narra de que en Romanos capítulo 12, él dice que nadie tenga un concepto más alto del que debe de tener, sino que cada uno piense con cordura de sí mismo. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Nosotros tenemos una función, somos llamados, somos importantes, somos una pieza, pero que no se te lleve el humo a la cabeza. O sea, estoy parafraseando. No te infles tanto, porque en este mundo hay tantos alfileres que en cualquier momento te pueden explotar. O sea, en otras palabras, o sea, que estemos claros con los pies en la tierra. Ya lo decimos que todo lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado, pero que no me pierda el conocimiento, que no se me nuble por causa del... Por eso es que yo me atrevo a decir, hermano, mire, no todo el mundo está todavía capacitado para manejar fama o para manejar dinero. ¿Sabe por qué a veces Dios no le da dinero a la gente? Porque se pierde. Hay gente que si tú no estás en la capacidad todavía que Dios te pueda dar cantidad de dinero, ¿ve? Porque a lo mejor todavía no sabes manejarlo poco. Por ejemplo, Dios te da $100,000 y tú de repente el Señor dice, bueno, el 10% es mío. Y tú piensas, son 10,000, wow. Entonces dice, Dios, yo a lo mejor le doy 1,000 porque con 100 Él lo puede manejar. Ahí sí no le hace mucho. Imagina que Dios te dé millones y te da 10 millones. Y tú sabes que 1,000,000 es del Señor. Pero el enemigo después te dice, pero 1,000,000 yo puedo hacer muchas cosas, pero no te recuerdas de los 9 millones que tienes. No los tenías. Entonces, ¿me entiendes? O sea, por eso a veces Dios tiene cuidado. Y no solamente con dinero, a veces con fama. A veces la gente no está en la capacidad de manejar fama. Porque la fama puede ser una destrucción. Aunque si tú permaneces fiel y cumples la función que Dios te ha llamado a hacer, por ende te va a seguir la fama. Aunque ese no sea tu corazón. Porque la Biblia dice que cuando Jesús hacía milagros la gente lo perseguía. Por la fama, por la curiosidad, por lo que sea. Lo perseguían. Muchos habrán venido por los panes y los peces. Muchos vendrán solamente por el milagro. Lo perseguían al Señor. ¿Verdad? Entonces, no todo el mundo puede manejar. Entonces, es necesario que ese ego que yo tengo dentro de mí sea minimizado y sea machucado. Y que Dios lo pueda manejar. Que Dios lo pueda manejar y poderlo inclinar. Ya con esto voy concluyendo. Es necesario, dile a la persona que está a tu lado, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Esto es pero tiene una enseñanza. Esto es una fábula, podríamos decir. Y yo creo que lo he mencionado. El burro que cargó a Jesús, la mula que cargó a Jesús, gracias a Dios que se murió, porque si la tenían viva, la disecan y todavía la estuvieran adorando. En un momento, dice que vino contento después que llegaba a Jerusalén. Y le viene a decir a su mamá,
mamá, ¿a que tú no sabes lo que sucedió en Jerusalén? Y la mamá le pregunta, ¿qué sucedió? Que toda la gente me tendían y me decían Hosana, y había algarabía porque yo estaba entrando a Jerusalén. Y la mamá muy sabia entendió, ¿verdad?, el mensaje y le dice, hijo, me gustaría que fueras al día siguiente. Y cuando va la mula que cargó a Jesús al día siguiente, nadie la tomaba en cuenta. Pasó desapercibido. Y llega a la casa frustrado. ¿Y ahora qué pasó? No, nadie me tomó en cuenta. Y le dice, es que hijo, esas alabanzas y esas hosanas no eran para ti. Era para aquel que estaba encima de ti. Era quien tú estabas cargando. Por eso nosotros tenemos que entender que todo lo bueno que venga de nosotros es por lo que a quien nosotros cargamos. Es porque Jesús está con nosotros. Tú piensas que el aumento de tu trabajo es la gracia de Dios que está con tu vida. Lo que tú has podido conseguir, todo ha sido por el Señor. Y por eso es necesario que nosotros menguemos a nuestro yo. Nuestro yo tiene que menguar. Y que Jesús tiene que reflejarse en nuestras vidas. Jesús tiene que crecer. ¿Y cómo yo voy a crecer? ¿Cómo sigue creciendo eso? Porque la Biblia dice que aún Jesús crecía en estatura, crecía en conocimiento y crecía en gracia. ¿Cómo voy a crecer? Cuando yo tengo intimidad con el Señor. Cuando yo leo su palabra y la pongo por obra. Y cuando le digo al Señor, Señor, cámbiame, transfórmame, porque yo quiero reflejar tu imagen. Acuérdese que el propósito de Dios es llevarnos a ser la imagen de su Hijo en nosotros. Mientras no nos parezcamos como Jesús, todavía sigue Dios trabajando con nosotros. El carácter todavía no lo tengo, está fuerte, a veces se me sale esto, a veces no actúo, a veces así. Bueno, ahí está el alfarero queriendo poner su imagen en nosotros. Una vez le preguntaron a una persona que trabajaba con hierro y le dijeron, ¿cuándo tú sabes que el hierro ya está listo? Ese metal precioso que tú estás preparando. Él dice, yo lo meto muchas veces al horno, lo saco, lo meto al agua, lo meto al horno, le doy forma. Pero yo veo cuando ya está listo, cuando yo me puedo reflejar en él. Y Dios es así con nosotros. Muchas veces a lo mejor nos mete en el horno, nos saca y nos pone en otro lugar, nos mete en el agua, en el horno. Por eso es que la Biblia dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. No quiere decir que te va a librar del fuego. Vas a pasar por el fuego, vas a pasar por las aguas, pero la única diferencia es que Dios está con nosotros en medio de ese proceso, porque Dios quiere poner la imagen de su Hijo, la imagen de Jesús en nuestras vidas. Bendiciones, te habla el pastor Juan Carlos Calderón para invitarte y animarte a que te suscribas a nuestra página y nuestro canal de YouTube Un Nuevo Comienzo AG. Dale clic a la campanita que aparece en la parte de abajo en la pantalla y suscríbete. Tendrás acceso a todas las aventuras que Dios nos ha permitido vivir a través de los diferentes viajes misioneros que hemos estado en los diferentes lugares del mundo. Además, tendrás acceso a una palabra que edificará tu vida y alineará tu vida con el propósito y el diseño que Dios ha preparado para ti. Así que te animamos a que compartas y le des clic y te suscribas a nuestro canal de YouTube, Un Nuevo Comienzo AG. Siempre hay un nuevo comienzo para tu vida. Por tu nombre eres mío.